Lleva a decir feliz sábado, pero feliz miércoles. Oh, feliz jueves, muy bien. Feliz jueves. ¿Cómo se encuentran? Wow, bien. Si estás contento porque estás en la casa de Dios, dile a la persona que está a tu lado, bienvenido a la casa de Dios. Y dile a la persona que está al frente, detrás de ti, que es bueno verte en la casa de Dios. Y el que está a tu mano derecha o tu mano izquierda, dale un abrazo y dile qué lindo te ves en la casa de Dios. Ya saben por qué nos vemos lindos, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? Porque yo vine y prediqué una vez aquí. ¿Alguien se acuerda por qué nos vemos lindos? Nadie se acuerda. Bueno, nos vemos lindos, lógicamente, porque si me preguntan a mí, yo soy un papizongo. Y yo me veo, soy un papizongo porque soy creado a la imagen y semejanza de mi Dios. Por ende, si yo soy creado a la imagen y semejanza de Dios, ustedes son unos papizongos y unas mamizongas. Por ende, bienvenidos a la presencia de Dios. Así que vamos a orar para comenzar con nuestra semana de oración juvenil, para que el Espíritu Santo se derrame de manera muy especial. Querido Dios, qué bueno es saber que dentro de las semanas ajetreadas, ya a mitad de semana donde ya el cansancio nos domina, sacamos de nuestro tiempo para tener un encuentro contigo. Te pedimos, Señor, que tu presencia se deje sentir de una manera muy especial y que yo no sea el que hable, sino tu Espíritu Santo. Así que nos colocamos en tus brazos de amor para escuchar tu dulce voz. Entra a nuestra vida y transfórmanos de tal manera de que podamos ver que en ti hay poder. Gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta semana es Hay poder en Jesús. Pero ¿se dan cuenta cómo está escrito? Lógicamente está escrito en inglés y tiene un significado acerca de lo que es esta cosita que está aquí. Del iPod, del iPad. Pero estamos hablando acerca de que hay poder en Jesús. La compañía Apple fue una compañía que cuando empezó a sacar todos sus productos en cuestión de tecnología, fue una compañía que, en otras palabras, para que podamos entender, fue tan y tan avanzada en la tecnología que controló las demás compañías. En otras palabras, tenían poder por encima de otras compañías por la maquinaria y las tecnologías que ellos estaban desarrollando. Pero en esta semana vamos a ver que no importa las compañías, no importa quién creó la compañía, no importa el ingeniero, hay una persona que sí tiene el poder para transformar y renovar nuestras vidas. El cofundador de lo que es, el que era uno de los ingenieros grandes llamado, se olvidó el nombre, oye, ¿cómo? Steve Jobs. Fue una persona que desarrolló y fue una persona que explotó lo que era la tecnología. No sé si se acuerdan en los tiempos de nosotros, porque también me incluyo porque mis tiempos estaban, cuando nosotros escuchábamos música, ¿en dónde la escuchábamos? En la radio. Luego de la radio, ¿qué se empezaron a hacer? Las videocaseteras, los Walmart, los CD players. Y esta persona, Steve Jobs, decía, yo quiero desarrollar algo donde yo pueda convertir algo así de grande a algo pequeño. Y empezó a hacer y a desarrollar la ingeniería de él y desarrolló lo que es llamado el iPod. Cuando nosotros escuchamos música en un CD, ¿cuántas canciones podían estar en un CD? De 8 a 12 canciones. Pero cuando este hombre desarrolla lo que es el iPod, ¿cuánta música podía entrar ahí? Cientos de músicas. Pero también quiso desarrollar la parte de música, quería desarrollar, déjame ver si le puedo poner imágenes. Y desarrolló lo que era la pantalla del iPod. Ahora no se puede escuchar música, también se puede ir a ver imágenes. Pero este hombre quiso desarrollar más y más y más y empezó a evolucionar. Hasta donde el sol de hoy tenemos lo que es el iPhone, el iPad, el iPod
y muchas cosas que este hombre dejó en su legado con la tecnología. Este hombre convirtió el imperio de lo que era la Apple en un imperio grande y poderoso. Pero hoy conoceremos a un Dios que no importa el problema que tú tengas, está dispuesto a demostrarte que tiene poder. Y ese es Jesús. En esta semana estaremos viendo distintas situaciones y cómo en esas situaciones podemos ver el poder de Jesús. En el día de hoy estaremos hablando de que hay poder en la tempestad. ¿Lo creen así? Sí, hay poder en la tempestad. ¿Y cómo lo podemos ver? La lectura bíblica que hemos leído en esta noche, que se encuentra en Salmos 107, versículos 28 al 30. Salmo 7, versículos 28 al 30. Dice de la siguiente manera: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto seguro. Palabra del Señor. ¿A cuántos de ustedes han tenido la dicha de estar en una tormenta? Un huracán. Hoy nadie ha estado en un huracán. Qué afortunados son. No es la dicha. Bueno, para mí sí. Y les voy a explicar por qué. Bueno, no chiquito, porque de por sí lo soy. Desde pequeña edad, desde menor edad, siempre me ha gustado la naturaleza. Siempre me ha llamado la atención el poder que la naturaleza tiene en cuestión de lo que es cuando vienen las tormentas, los huracanes, lo que es el oleaje, lo que son los volcanes, cuando están en todo su apogeo. Siempre me ha llamado la curiosidad desde muy pequeño. Por eso digo que es la dicha, porque en las veces que he estado en huracanes y en tormentas, aparte de que causa desastre, aparte de que causa destrucción, siempre me ha gustado ver la fuerza de la naturaleza. Hace poco estuve en México y tan pronto estuve en México, lo primero que pedí que me llevaran a ver era un ¿qué? Un volcán. México se conoce por los volcanes. Yo dije que yo no me puedo ir de México si no me llevan a ver un volcán, porque si no me llevan a ver un volcán, no vine a México. Me llevaron a ver 2 volcanes impresionantes. Luego voy a Guatemala, uno de los países donde más volcanes tiene a nivel mundial, 32 volcanes. Y mientras estoy en Guatemala, les pedí que por favor también me llevaran a ver volcanes. Siempre me ha llamado la atención todas esas cosas de la naturaleza. Pero en particular siempre me ha llamado mucho la atención lo que son los huracanes, las tormentas y todas esas cosas. Puerto Rico, en esta temporada, estamos en la temporada ¿de qué? De huracanes. Y hace poco pasamos un simulacro de un huracán. Y alabamos el nombre de Dios que ese huracán no nos tocó. Porque no sé si se dieron cuenta y si vieron los videos cuando ese huracán estaba en Bermudas. Categoría 4 y los vientos a 150 millas por hora. Si hubiera entrado por Puerto Rico, íbamos a terminar allá en Guatemala o en México. No sabemos. Pero era fuerte. Pero Dios, dentro de su misericordia, nos demostró que hay poder en Él. Hay poder en Jesús. Y en la Biblia, en la mañana de hoy, estaremos hablando de cómo en nuestra vida espiritual tenemos tormentas, dificultades, pero Dios, dentro de su poder, nos da la paz que nosotros necesitamos. Y estaremos hablando acerca de 2 tormentas similares las situaciones, pero poderosas, porque Dios nos muestra que hay poder en Él. Así que vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos, capítulo 4,
versículo del 35 al 41. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se inundaba. Y él estaba en la popa. ¿Y qué estaba haciendo? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. ¿De qué hablamos ahí? Una tormenta. Una tormenta en medio del mar. Pero estaremos hablando de dos tormentas para que vean cómo Jesús trabaja. Y ahorita vamos a hacer la comparación. Y para poder ver, vamos ahí mismito en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Y mira lo que dice en estos versículos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betania, Betsaida, perdón. Qué bueno, están despiertos. En la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte, ¿a qué? A orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. ¿Han visto una diferencia de esta historia a la anterior? ¿La han visto? ¿Alguien sabe? Vamos a seguir leyendo. Versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Versículo 49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían. Y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Palabra del Señor. Dos tormentas. En una de las tormentas, la primera tormenta en el capítulo 4 del libro de Marcos, podemos ver que Jesús está con los discípulos. Pero Jesús hace algo usualmente que nosotros los humanos hacemos cuando estamos cansados. Y fue a dormir. Descansó. Segunda tormenta. En esta tormenta Jesús le dice a sus discípulos: pasen al otro lado del mar.
y yo me quedo despidiendo a las personas. Y Jesús se queda despidiendo a las personas y se va a orar. Y me llama la atención que mientras Jesús termina de orar, está observando lo que está sucediendo en el mar y observa que la barca está dando tambaleazos porque había una tormenta. Dos situaciones similares pero diferentes en una parte, pero con un mismo propósito. Y es para que podamos ver que en Jesús hay poder. ¿Y por qué te traigo estas situaciones? Porque en tu vida tienes tormentas, posiblemente similares, o posiblemente no son similares, pero tienen un mismo significado. Y es que cuando tú vas a donde Jesús, hay poder en Él. La primera tormenta, cuando Jesús está con sus discípulos, ya Jesús en ese momento había predicado sus primeras parábolas. Se despide de la multitud y quiere pasar al otro lado del mar de Galilea para encontrarse con la ciudad de los Gadarenos. Y le dice a sus discípulos, vámonos para ir a cruzar el mar. Y mientras Jesús está en el barco, dice la Sagrada Escritura que no solamente él, sino otras personas en barcos siguieron a Jesús. Y cuando estaban en mar adentro, Jesús se acuesta a dormir, lógicamente cansado, y se acuesta a dormir. Los discípulos en su profesión, ¿ellos eran qué? ¿Alguien sabe en qué trabajaban los discípulos antes de ser discípulos? Eran pescadores. Por ende, si eran pescadores, conocían de rabo a cabo, como dice el puertorriqueño, lo que era el mar. Sabían cuando venía una tempestad, sabían cómo salir de una tempestad, sabían cómo combatir en una tempestad y llegar a puerto seguro. Libro del Desahogo de la Gente, en el capítulo de Calle y Emudez, se dice que los discípulos estaban tan capacitados en enfrentar una tormenta que podía llegar cualquier huracán y ellos podían llegar a puerto seguro atravesando por el medio de la tormenta. Ya sabían, eso era su diario vivir. Pero en esta noche, esta tormenta iba a ser diferente a otras tormentas. Como en esta noche tú has llegado a este templo con una tormenta que es diferente a las que tú has tenido en otras ocasiones. Una tormenta que te está ahogando y has venido a este templo reconociendo que en Jesús hay poder para tranquilizar tu tormenta. Estaba durmiendo Jesús. Los discípulos ya habían visto en su maquinaria, en sus televisores, habían visto a los meteorólogos decir que no iba a llover, que iba a estar totalmente despejado el cielo, que la luna iba a estar llena y las estrellas se iban a ver como anoche, que a las 12 de la noche, no sé si lo vieron, había lluvia de estrellas. No pude verlo, nadie lo sabía, de lo que se perdieron. Wow, yo me lo perdí. Llegué cansado de estar haciendo mis gestiones para empezar a trabajar mañana aquí en la academia, y cuando llegué a mi casa vi la cama y eso fue ver la gloria. Y me acosté en la cama y a las 12 de la noche, cuando le digo a mi novia, vamos a orar y vamos a hacer nuestro devocional de noche para dormir, me dice, está bien, corazón, descansa tranquilo. Y a las 12 de la noche me manda un texto, levántate, mira las estrellas. Le escribí, te amo, mi amor, Dios te bendiga. Pero así estaba el tiempo en esa noche. Iba a haber lluvia de estrellas, la luna estaba llena, el océano estaba tranquilo, una noche hermosa. Pero de repente sucedió algo inesperado. Y es que el viento empezó a soplar suavecito. Y el viento cada vez empezó a subir el volumen de su velocidad. Las estrellas de repente se estaban tapando con las nubes. Ya la luna no se veía ni las estrellas tampoco. El oleaje empezó a subir y el barco empezaba a moverse de un lado a otro. Hasta que el oleaje subió más y empezó a caer chubascos. Y de repente un pequeño relámpago a lo lejos en el horizonte se veía. Y de repente el aguacero cayó. Y cuando cayó el aguacero empezaron los relámpagos y el oleaje empezó a subir y la corriente. Y los discípulos ya estaban acostumbrados, o ellos dijeron entre sí, otra tormenta que podemos pasar y podemos llegar a puerto seguro. Pero no se habían percatado que esta tormenta posiblemente era como Gonzalo,
como el huracán que no nos tocó. O posiblemente era como el ciclón que está atormentando ahora mismo a Japón. No sabemos cómo era la tormenta porque la Biblia no lo registra, pero dice que lucharon y no podían salir de ella. Eso era una tormenta fuerte. Tanto así que los discípulos pensaron que iban a morir en esa tormenta. El oleaje era tan fuerte que entraba el agua a la barca y los discípulos mientras entraban sacaba el agua y entraba y sacaba el agua, pero la barca ya estaba inundada. Los discípulos ya estaban en desesperación y habían reconocido de que todo estaba perdido. Pero Jesús estaba durmiendo. Ahora bien, hace un mes aquí en Puerto Rico de repente entró una tormenta eléctrica de noche. ¿Alguien la escuchó? ¿Cuántos se levantaron? Levanten la mano, no tengan miedo. ¿Se levantaron? Ok, vamos a hacerlo por votaciones, como hago como me gusta hacer. ¿Cuántos se levantaron? Levanta la mano. Ok, muy bien. ¿Cuántos no se levantaron? Bien. ¿Cuántos no quieren votar? Bien. Pero sí, yo me levanté, yo fui uno que me levanté y me levanté y fue porque, ay Jesús, mi madre me levantó a las 4 de la mañana. Y si fuera que mi madre me hubiera levantado a las 4 de la mañana para decirme, ay hijo, hay una tormenta, estás bien. Vente para que duermas conmigo, como hacen las mamás cuando uno es chiquito que uno va corriendo y mami, una tormenta. Y si fuera que mi mamá me levantó para eso, pero no. Mi hermosa y querida y amada y bendecida madre me levantó a las 4 de la mañana para que me pusiera a planchar la ropa que me tenía que poner para la entrevista de trabajo al otro día en la asociación. Porque la luz ya se había ido y había regresado y estaba ese huevito y me levántate para que planches. Y mientras ella dormía y mi hermano dormía, él hoy estaba ¿cómo? Planchando. ¿Se imaginan cómo yo me levanté? Me levanté que cuando yo vi a mi madre y me dijo eso, lo primero que hice fue alabar el nombre de Dios. Y cantaba paz en medio de la tormenta. Pero así fue. Pero a comparación de Jesús, ¿Jesús qué estaba haciendo? Durmiendo en una tormenta. Pero ¿cómo rayos Jesús dormía en plena tormenta cuando es aquí y Puerto Rico se mueve un chispitito y ya estamos posteando en Facebook? Me levanté, se movió la tierra. Y en plena tormenta donde el oleaje está en todo su apogeo, donde el agua está entrando, donde los truenos están sonando, los relámpagos se están viendo y todo por el estilo, Jesús no se levantó. Y yo me imagino que los discípulos por acá, ¡ah, nos inundamos! Pero ¿por qué Jesús no se levantó? Oh, es que Jesús sabía y conocía que todo estaba al control porque Él confiaba plenamente en su Padre Celestial. Por eso era que Jesús dormía, porque confiaba en que su Padre estaba al control. ¡Aleluya! Por eso era que mi madre dormía, mi hermano dormía, porque sabían que él hoy estaba al control planchando su ropa. Pero para que nosotros podamos entender, porque la realidad es que si Puerto Rico se mueve un chispitito, nos levantamos, y si hay un trueno, nos levantamos y salimos corriendo, o si de repente ahora que estamos entrando en la temporada navideña, nos llevan una parranda a las 3 de la mañana, nosotros nos caemos de la cama. ¿Y cómo era que Jesús dormía? Te lo voy a explicar en el siglo XXI. Cuando vino el huracán George, que no me acuerdo cuándo fue el año, fue el 98. 98, bien. Cuando vino el huracán George, mi familia tiene una tradición familiar. Y es que cada vez que viene un huracán o viene una tormenta tropical y suspende las clases y el trabajo, toda nuestra familia, de parte de madre, nos reunimos en casa de mis abuelos. Y ahí tenemos nuestro bembé navideño. Mientras está la tormenta, tenemos nuestra fiesta navideña ahí. Compramos papitas, compramos galletas, compramos de todo y ahí, mientras la luz se va, prendemos la vela, jugamos y hacemos de todo en casa de mi abuelo. Y la pasamos bien en la tormenta, para no estar pensando en la aflicción, la pasamos bien. Es nuestra tradición familiar. Así que cuando vino el huracán George no fue la excepción. Toda la familia se fue para casa de ¿quién?
de abuela. Y Eloy, como siempre extrovertido desde pequeño, cuando empezó a soplar el viento y todo por el estilo, estaba afuera observando la naturaleza. Siempre me llamó la atención desde pequeño y le pueden preguntar a mi madre cuando la vean. Así que yo estaba afuera sentado con mi bolsa de papita, mi tía, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi hermano, unos primos, observando los vientos del huracán, las hojas volando, los pájaros tratando de volar y de repente una casa volando. Y el huracán todavía no había entrado por Ceiba. Todavía no había entrado, estaba más que las ráfagas nada más. Así que cuando vimos la casa volando, mi abuela y todo el mundo dijo, vamos para adentro porque esto se está poniendo peor. Todo el mundo entró y ¿quién se quedó afuera? Eloy. Así que cuando ya el huracán entró en todo su apogeo, me metieron adentro, era las 12 de la noche, como dice la Biblia que pasó con esta tormenta, y todo el mundo estaba durmiendo. Cuando de repente se escucha un grito, y recuerdo que era el de mi abuela, de desesperación. ¡Se inunda la casa! A las 12 de la noche. Y para los que no han visto a mi abuela es así de grande. Por ende, puedo entenderla cuando dice que se inunda la casa porque el tamaño de ella, así que, lógicamente, ya saben a quién yo salí. Así que mi abuela empieza a gritar, ¡se inunda la casa, levántense en que se inunda! Así que se levanta mi mamá, y sí, se estaba inundando la casa, pero era algo sencillito así, para mi abuela era algo así, pero para nosotros era algo así. Pero sí se estaba inundando la casa, así que se levanta mi mamá, se levanta mi abuela, mi abuelo, mis primos, mi tía, y todo el mundo se levanta para empezar a sacar el agua. Se nos había olvidado que el vecino del lado estaba construyendo y tenía piedras. Y el viento, si alguien no se acuerda del huracán George, el viento del huracán George era tan y tan fuerte que aunque ustedes no lo crean, esas piedras salían volando y le daban a la puerta de aluminio de la cocina de mi abuelo y eran como si fueran tiroteos. Parecían balas. Algo horrible y espantoso y para mí algo ¡wow! Pero así que nos quedamos observando. Se quedaron observando mi familia para ver cómo íbamos a sacar el agua porque el agua se estaba inundando y había que sacar, la casa se estaba inundando y estaba la desesperación. Así que mi abuelo decide dentro de su sabiduría abrir la puerta de aluminio, recibir todas las pedras, mi mamá también recibir pedras y sacar el agua. Y adivinen qué estaba haciendo Eloy. ¿Alguien sabe qué estaba haciendo Eloy? ¿Cómo? Durmiendo, mirando, todo lo contrario, no estaba ni durmiendo ni mirando. En casa de mi abuelo siempre le ha gustado ponerle losetas bien lisas a la casa de él. No sé por qué. Pero para mí fue una bendición. Y en la casa de mi abuelo había un pasillo así de largo como este. Y al final del pasillo un mueble bien grande y acogedor. Y yo miraba ese pasillo, yo miraba el mueble y el mueble me decía, vente Eloy, vente Eloy. Así como Jesús le dijo a Pedro, camina, vente. El mueble me llamaba. Y yo venía corriendo por todo el pasillo y me tiraba de pecho por toda esa loseta y ¡guau! Y ¡plá! Me chocaba con el mueble y me levantaba. ¡Guau! Y le decía a mi hermano, Joel, tírate. Y mi hermano venía ahí. ¡Guau! Y mientras nosotros hacíamos eso y mi abuelo estaba peleando con el huracán, peleando con las piedras, peleando con el agua, no observaba y gritaba, Nancy, controla a esos nenes. Nosotros matándonos y ellos jugando, contrólalos. Y nosotros por acá, ¡guau! Por todo el pasillo. ¿Alguien sabe por qué yo estaba tirándome por todo el pasillo, gozándome el huracán mientras mi abuelo se mataba sacando el agua? ¿Alguien sabe? No era tanto la ignorancia. Es que yo confiaba, primero, que mi abuelo estaba al control de la situación. Y segundo, que toda mi familia estaba a salvo, porque estábamos en un mismo lugar. Confianza. Por eso era que Jesús podía dormir en plena tormenta, porque confiaba que su Padre estaba al control de la situación. Y de repente los discípulos hicieron como mi abuelo. Yo imagino que tuvo que haber sido un Pedro, porque mi abuelo y Pedro se parecen un montón, y yo también. La sangre ya viene ya
por las venas. Y Pedro tuvo que haberle gritado a Jesús, mira Jesús, nos inundamos, ¿qué tú haces durmiendo, loco? ¿Tú no ves que nos estamos inundando? Y a diferencia de cuando mi mamá me levantó, que yo rápido empecé a cantar paz en medio de la tormenta, tal como soy, Señor, acéptame como ofrenda de amor. Transfórmame, Señor. Jesús se levantó y mirando con amor a sus discípulos, se para en el bote. Y lo único que él dice es lo siguiente: calla y enmudece. Y automáticamente, ¿qué hizo la tormenta? Se cayó. Las nubes se fueron, el oleaje paró, el viento dejó de soplar, las estrellas seguían saliendo y había noche de estrellas. Y de repente la luna salió en todo su apogeo. Y usando mi imaginación, porque ya saben que me gusta usar mucho mi imaginación, joven al fin, me imagino que cuando Jesús dijo, calla y enmudece, asumo que el viento le dijo al trono, ay papá, papá. Se levantó Jesús, lo levantamos, se acabó el parizón. Levantamos a Jesús y nos mandó a callar de buena. Yo prefiero estar calladito y tranquilito antes que Jesús lo veamos de mala. Él fue el que nos creó. Él nos puede destruir. Vamos a dejarlo tranquilito porque nos levantamos. Y automáticamente la naturaleza cesó. Es que cuando Jesús le dice a tu tormenta, calla y enmudece, tu tormenta se calla. Y llega a tu vida paz y tranquilidad. Porque hay poder en Jesús. Segunda tormenta. A diferencia de esta, Jesús le había dicho a sus discípulos en esta tormenta, ¿por qué tienen fe? Es que si ustedes confían, pueden mover hasta si tienen fe como el granito de una mostaza, pueden mover una montaña. Es que si ustedes confían en mí, como yo confiaba en mi Padre, pueden hacer grandes cosas. Así que Jesús los puso a prueba. Y en esta ocasión Jesús le dice, vayan al otro lado mientras yo despido a la gente y me voy a orar. Y los discípulos, como buenos discípulos, se fueron. Pero otra tormenta más llegó. Si tú aprendes que tienes que confiar en Dios para tener paz en tu vida, ¿qué tú haces? Tú confías. Y cuando tú confías, viene el resultado. Y si los discípulos hubieran tenido fe y hubieran confiado en Jesús, porque ya habían visto el milagro de la primera tormenta, esta segunda tormenta iba a ser la excepción. Podían tener paz en la tormenta. Pero a diferencia que hicieron los discípulos, otra vez empezaron a luchar contra la tormenta. Y yo siempre he visualizado a un Jesús alegre, un Jesús que dentro de su ministerio tuvo que haber hecho algo jocoso. ¿Por qué algo jocoso? Es que Jesús mientras los miraba decía, es que estos muchachos son tan cabezones que no aprenden. En la primera tormenta yo le dije la clave. Y ahora en esta tormenta están haciendo lo mismo. Déjame ir donde ellos. Y Jesús fue donde una persona y alquiló un bote y fue donde los discípulos. Él alquiló un jet ski y llegó hasta donde los discípulos. ¿Qué hizo Jesús? En plena tormenta empezó a caminar en el agua. Por eso es que yo digo que dentro de todo el ministerio de Jesús tenía su lado jocoso. Se pone a caminar en el agua, en una tormenta. Oh, es que no importa tu tormenta, Jesús camina y atraviesa tu tormenta y te lleva a puerto seguro. Así que Jesús empieza a caminar como si nada. Y cuando está llegando donde los discípulos lo ven. Y para ese tiempo, dentro de la mitología griega y la romana, se hablaba mucho de los monstruos marinos, del Leviatán, de Poseidón, de los fantasmas y todo por el estilo. Y cuando los discípulos ven a Jesús, si confiaban en Jesús, lo cual vemos que no, se pusieron a gritar que era un ¿qué? Un fantasma. Ya vemos que no confiaban en Jesús. Todavía no habían aprendido. Y Jesús, dentro de su misericordia y su amor, dice, no se preocupen que soy yo. Tranquilos que soy yo. Pero siempre en el grupo hay un cabezón. Y no es malo ser cabezón. No lo es. Porque si somos cabezones para Jesús, podemos bautizar más de 2,000 personas, como lo hizo Pedro.
Porque mira que Pedro fue cabezón. Y como fue cabezón, ¿qué dijo Pedro? Si eres tú, déjame ir allá. ¿Y qué le dijo Jesús? Vente, conmigo no hay problema que tú vengas. En casa de mi tía hay una piscina. Y yo siempre, cada vez que voy para casa, cada vez que voy para casa de mi tía, me paro frente a la piscina. Y me pongo a pensar, yo puedo, y corro lo más rápido hacia la piscina y cuando pongo el pie, ahí me hundo. Nunca puedo caminar ni dar 2 pasos en la piscina porque siempre me hundo. Y yo imagino que los discípulos cuando escucharon a Pedro decir eso dijeron, este cabezón ya empezó otra vez. Ya empezó Pedro como siempre a hablar de más. Pedro siempre con su bocota. Ahora dice a Jesús que vaya allá. Pedro cuando cruza ahí se va a hundir. Eso es agua. ¿Y qué hizo Pedro cuando puso su primer pie en el agua? ¿Se hundió? No. Es que es normal. Porque yo he puesto un pie en la piscina y un pie en el cemento y no me hundo. Pero ¿qué hizo Pedro cuando puso el segundo pie? Se hundió. No le pasó como Eloy, que cuando yo pongo el otro pie ahí, me hundo. No. Dice la Sagrada Escritura que se quedó parado. Y yo me imagino que la reacción de Pedro tiene que ser la misma de los muchachos de 4º año de la Academia de Caguas cuando dicen, van para Disney. ¿Cómo es la reacción de ellos? ¡Uah! Y bueno, que Pedro cuando se puso se paró en el agua empezó, estoy parado. ¡Uah! Y los discípulos por acá. Y Jesús por acá. Yo te lo dije, que si tú confías en mí, puede haber grandes cosas. Y Pedro empieza a caminar en el agua. Y mientras Pedro va caminando en el agua, los discípulos por acá. Y Pedro por acá. Y yo menos que hasta los peces cuando nadaban. Y mientras ellos nadaban, miraban para arriba y, ¿qué es eso? Yo nunca he visto eso. Y yo menos que el pececito le decía a la ballena, mira, ¿qué es eso que está caminando ahí? ¿Tú has visto una cosa así? No. Y la ballena le decía a la mantarraya, mira, mantarraya, ¿qué es eso? Yo no sé. ¿Y quién lo? Ese es Jesús. Está bien, él nos creó. No hay problema, él puede hacer lo que quiera. ¿Pero qué es eso? Y dice que mientras Pedro caminaba, tenía su vista puesta ¿en quién? En Jesús. Hasta que en un pequeño microsegundo Pedro hizo algo que no tenía que hacer. Es que se confió. Y lo más asombroso es que mientras Pedro caminaba en esta tormenta, era lo mismo que cuando los 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego. Cuando ellos salieron, se quemaron. Cuando ellos salieron, olían a quemado. El pelo se le había quemado aunque fuera un cabello. No. Por ende, cuando Pedro caminaba en las aguas, no se mojaba con la tormenta. Las olas no le daban. Él caminaba en seco. Hasta que él hizo algo que no tenía que hacer. Despegó su vista de Jesús y confió en él mismo, en que él podía caminar en el agua. Y cuando mira a sus discípulos para decir, hey, viste, hablaste de más, estoy caminando en el agua, se hundió. Porque quitó su vista ¿de quién? De Jesús. Es que cuando tú quitas tu vista de Jesús, tú puedes estar caminando en tu tormenta con tu vista puesta en Jesús, pero si tú quitas tu vista de Jesús, te vas a hundir. Y dice que Pedro empezó a ahogarse. Y se empezó a ahogar, Jesús, sálvame. Y tragaba agua. Y se hundía. Y Jesús, con su inmenso amor, va hacia donde Pedro y extendiendo su mano lo saca del agua. Y dice, ay, Pedrito, Pedrito. ¿Por qué dudáis, hombre? Y dice que de repente Jesús y Pedro entran a la barca. ¿Y qué pasó con la tormenta cuando Jesús tocó la barca? Es eso. Es que la tormenta ya había aprendido de su primera lección. Que cuando el Todopoderoso habla, habló el Rey del Universo, vamos a obedecer.
Por ende ellos, y yo me imagino que la tormenta dijo, ya Jesús nos habló, ya entró en la barca, vamos a callarnos, ya. Y dice que cuando Jesús entró en la barca, automáticamente cesó la tormenta. Oh, querido hermano, es que tienes tormenta en tu vida, pero cuando tú acudes a Jesús y cuando tú pones tu mirada puesta en Jesús y confías plenamente en Jesús, oh, Él te va a dar la paz que tú necesitas en esta tormenta. Pero ¿cómo Él te la va a dar? Como dice nuestra lectura bíblica, Salmo 107, versículo 28 al 30. ¿Cómo Jesús te puede dar la paz en tu tormenta? ¿Cuál es el primer paso que tienes que hacer? Clamar a Jesús. Clama a Jesús. Segundo paso, Jesús te va a librar. Cuando tú clamas a Jesús y dices, Señor, yo tengo una tormenta que me lleva atormentando por mucho tiempo y yo te la quiero entregar, Jesús va a calmar tu tormenta. Y dice que Él va a cambiar la tempestad en sosiego. Luego se alegran porque se apaciguaron. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando tienen un problema y de repente su problema termina, se alegran por eso? Qué rico se siente, ¿cierto? Te quitas una carga de encima. Y qué rico es que cuando uno está en una tormenta natural, o un huracán o algo así, y el huracán termina, te sientes tranquilo porque ya todo pasó. Pero la Biblia revela que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Por ende, como tenemos una lucha espiritual, nuestra tormenta es más fuerte que el huracán Gonzalo. Es más fuerte que el ciclón que está pasando por Japón. Es más fuerte que un volcán haciendo erupción. Es más fuerte que un tornado categoría 5 dando bandazos. Es más fuerte que un terremoto aquí en la tierra. Porque no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, aleluya, Él se levanta y dice, calla y enmudece. Y automáticamente la tormenta que hace, se calla. Porque el Todopoderoso ha hablado. Por ende, en ese momento, nos alegramos porque se nos ha calmado la tormenta. Y Él nos guía a puerto seguro. Aleluya. Posiblemente tú has venido en esta noche con la tormenta en tu hogar. En tu hogar debes de tener un huracán. O con tu esposo, o con tu esposa, o con tus hijos, o con el vecino. Y tienes esa tormenta que llevas tratando de atravesarla, pero es tan fuerte que o no puedes atravesarla, o ya estás caminando, pero te estás hundiendo como Pedro se hundió. Y no sabes qué hacer. Yo te quiero decir en esta noche, querido hermano, que en esa tormenta debes de clamar a Dios. Y Dios te va a escuchar. Dios te dará la paz y te llevará a puerto seguro. Ah, pastor, pero es que mi tormenta no es en mi casa. Mi tormenta es en la escuela porque me hacen bullying. Si es así, y tu tormenta en la escuela porque te están haciendo bullying, clama a Dios. Dios te va a escuchar y Dios te dará la paz. Ah, pero es que no es en la escuela, porque yo me gradué de la escuela. Mi tormenta es en el trabajo porque mi jefe está empeñado de que yo trabaje en sábado. Y si no trabajo el sábado me va a botar. O posiblemente me botaron del trabajo y esa es mi tormenta. O posiblemente no tengo trabajo y como está la economía en Puerto Rico, es mi tormenta. Oh, querido hermano, es que si tú confías plenamente en Dios, Él te dará la paz en medio de la tormenta. Es que mi tormenta es el alcohol, es las drogas, la pornografía, el sexo, el adulterio, la fornicación.
Posiblemente mi tormenta es dentro de la iglesia porque estoy dividido con la iglesia. Posiblemente mi tormenta es con los jóvenes de la iglesia porque no los podemos entender. O posiblemente mi tormenta es con los ancianos de la iglesia porque chocamos mutuamente. Es que yo te digo que si tú confías en Jesús, Él te dará la paz en medio de tu tormenta. Pero tienes que ¿qué? Confiar. Y cuando tú confías, así como Jesús le hizo a sus discípulos en la primera tormenta, se levanta y le dice a la tormenta, calla y enmudece, y ellas obedecen. O si te estás hundiendo como Pedro, Él te extiende su mano y te saca del agua y te lleva hacia el barco y la tormenta cesa. Y después de eso, Él te lleva a puerto seguro. ¿Cuál es ese puerto seguro? El reino de los cielos. ¿Quieres tú llegar al reino de los cielos como puerto seguro? Pero para tú lograr todo eso, tienes que reconocer que hay poder en Jesús. Pastor, mi tormenta es fuerte. Reconoce que hay poder en Jesús. Decláralo con todas tus fuerzas. Señor, ayúdame porque yo sé que hay poder en ti. Y vas a ver el inmenso poder de Jesús. Yo he tenido tormentas fuertes como no tienen idea. Y yo le conté un poco de mi testimonio cuando fui a Guatemala. Una de mis tormentas era que en donde yo estaba trabajando era una zona roja, donde el narco está en todo su apogeo, donde ni la policía puede entrar porque el narco está al poder. Donde los únicos que pueden entrar es el ejército. Y con todo eso lo piensan. Y yo declaré que había poder en Jesús. Y cuando nosotros entramos a ese barrio, llamado El Gallito en Guatemala, increíblemente, los del narco, que nosotros conocemos lo que hacen el narco, que cuando tú vas a otro país y eres extranjero, que hace el narco, te secuestra y empieza a pedir dinero por ti. Los del narco, porque cuando tú dices, Señor, yo confío en ti, porque hay poder en ti, Dios puede hacer grandes cosas, porque para Él no hay nada imposible. ¿Y cómo fue que yo pude ver que hay poder en Jesús? Cuando nosotros llegamos al sector donde estábamos, que si alguien conoce lo que son los narcos, lo que son los maras, los zetas, los 18, la guerrilla, el narco, toda esa gente que son gente que lo mínimo que hacen es cortar cabezas, lo mínimo, y lo hacen por diversión. Cuando nosotros entramos ahí reconociendo que hay poder en Jesús, fueron ellos los que nos cuidaron a nosotros de que no nos pasara nada. Es que cuando hay poder en Jesús, no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. Pero tienes que confiar en Él y tienes que reconocer que hay poder en Jesús. En esta noche yo te voy a hacer un pequeño llamado. Y el llamado no te voy a decir que pases delante, no te voy a decir que te pares, no te voy a decir que levantes las manos. Es pequeño el llamado. Es que si tú quieres tener paz en tu tormenta en esta noche, es que tú le abras el corazón tuyo a Jesús para que Él pueda entrar. Perdone. Ábrele tu corazón a Jesús y permite que Él entre a tu vida. Y dile, Señor, te entrego mi tormenta. Y reconozco que hay poder en ti. Así que confío plenamente en ti que tú me darás la paz que yo necesito. Ábrele tu corazón a Jesús. Te doy 1 minuto para que lo hagas. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí donde tú estás, inclina tu cabeza y ora. Dile, Señor, aquí está el hoy. Y yo sé que tengo mis tormentas. Tú las conoces, Señor. Pero hoy yo confío plenamente en ti, porque reconozco que hay poder en ti. Por esa razón, Señor, te abro mi corazón
para que tú entres en mi vida y me puedas restaurar. Escucha a la Iglesia de la Esperanza en este momento, Señor, porque te van a hablar, porque reconocen que hay poder en ti. Señor, ya nos escuchaste a la Iglesia de la Esperanza. Pero también hay personas que nos están observando por el internet. Escúchalos, Señor, en este momento. Escucha su corazón. Porque yo sé que ahí en donde está esa persona, está declarando que hay poder en ti. Confiamos plenamente en ti. Y nos vamos con la paz. Porque ya dijiste, calla y enmudece, y la tormenta cesó. Gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y recuerda que hay poder en Jesús. Así que no te levantes con una tormenta. Levántate con la paz en tu tormenta. Y cuando tú salgas por esas puertas, o cuando nos dejes de ver por el internet, ve en paz, porque tu fe te ha salvado. Que Dios te bendiga.